Resolvemos nuestros conflictos depositando cuerpos en baldíos de penitencia. El orden y la moral justifican nuestros actos. Nos dicen que al hacer lo que hacemos, hacemos lo correcto. Nos miramos al espejo y un nosotros beatificado banaliza el padecer de los demás, los otros, los diferentes, los anormales. La costumbre atravesó nuestros cerebros. Casi nadie cuestiona, casi nadie se opone, casi nadie imagina. Casi. No sé si debe haber alguna cosa peor que estar encerrado para un ser humano, para un animal, para cualquier ser vivo. Apostar a la cárcel es apostar a incrementar la espiral de la violencia. La pena de prisión es una pena a un aniquilamiento lento a veces y fulminante en otras. De ninguna manera logra la resocialización, de ninguna manera logra mejorar, curar, transformar en el sentido positivo. Yo creo que lo que todo el mundo no tiene muy claro en esta sociedad es que nadie está exento de caer en cana. Nadie. Cada vez que vemos una cárcel en cualquier parte de la geografía mundial, vemos una gran interrogación del fracaso de las sociedades contemporáneas. Nos estamos enjaulando los unos a los otros. Esto no nos puede entrar en la cabeza. No podemos asumir como real la posibilidad de que existan jaulas para seres humanos. A la cárcel hay que romperla. Cuando un preso empezó a pintar la celda, ahí estamos en problemas. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez, me dicen Cacho. Tengo 54 años, de los cuales debo haber pasado cerca de 22 en estado de detención. Durante esos años completé la educación formal en nivel primario, en secundario, el universitario. Estoy en este momento tramitando mi título universitario con perspectivas de laburo docente y de laburo profesional como sociólogo en el ámbito libre, digámoslo así. Mi nombre es Mario Juliano, trabajo de juez en un tribunal criminal en la ciudad de Necochea. Mi principal mérito hoy por hoy es el de ser presidente de la Asociación Pensamiento Penal. En lo personal, en lo particular, como no puede ser de otra manera, en tanto y en cuanto estoy formado en una concepción humanista, me considero realmente un abolicionista. Bueno, mi nombre es Oscar Castelnovo y desde hace más o menos 3 décadas, que son un par de años menos, que visito las cárceles en diferentes condiciones, como amigo, como familia, como tallerista, generalmente como militante, como periodista. Soy Iñaki Anitúa, trabajo como profesor de Derecho Penal y de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también trabajo como defensor público, como defensor de pobres. En el primer carácter tengo mayor cercanía con las teorías, con la ley en los libros, y en el segundo carácter tengo un mayor contacto con la realidad del sistema penal, con la realidad que es bastante lamentable, por cierto, sobre todo la de las prisiones. Soy Karina Germano, me dicen Lagalle. Estuve presa por una causa política durante 10 años, 5 años en la cárcel Carandirú de Sao Paulo, Brasil, y 5 en la unidad 3 del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, aquí en Buenos Aires. Estoy en libertad hace 6 meses, transito la libertad condicional hasta el 2031. Participé en el Centro Universitario Ezeiza, soy estudiante de la carrera de Sociología, simultáneamente en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Gastón Bocio, soy abogado y antropólogo de formación y me ha interesado en los estudios de la cárcel, los sistemas de encierro, su articulación con los medios abiertos y los sistemas sanitarios desde hace ya un tiempo. Mi nombre es Maximiliano Postay, soy abogado penalista,
profesor del programa 22 y coordinador del espacio abolicionista Locos Tumberos y Faloperos. Soy Azucena Racosta, coordino a nivel nacional el proyecto de comunicación popular de Radio La Cantora, una radio realizada por personas privadas de la libertad. Soy periodista y docente universitaria. Encrucijada del poder, subestimación manifiesta. Nada es casual, nada. Razón, ciencia y religión. Necesidades culturales de unos pocos. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Hoy, Canario sapiens. Evolucionismo atroz. El encierro es progreso. El encierro es moderno. El encierro es total. El sistema penal realmente se ha mostrado, yo diría, desde sus orígenes irracional. Irracional en la selección de los casos a los cuales llega, como en la respuesta que da a los conflictos. Uno de sus primeros ejemplos, una agencia que da cuenta de esta emergencia de un poder penal, es la Inquisición. Es un ejemplo de estas expresiones religiosas, pero también estatales, de principalmente confiscar el conflicto. Esta es la función que tiene ese sistema punitivo. Algunos conflictos que existían, siempre existieron conflictos, y supongo seguirán existiendo, se resolvían de formas diversas, privadas, entre particulares, entre grupos, pero no estandarizadas. La aparición del Estado va a hacer que se estandaricen ese tipo de salidas a los conflictos. Digo salidas para remarcar que no se trató nunca de verdaderas soluciones. En todo caso, si hubo provechos en la aparición de esta forma punitiva, es provecho para el Estado, precisamente para legitimar al propio Estado que aparecía como dueño de esa situación. El Estado, desde el origen mismo del sistema penal, se apropió de la controversia privada. Te digo más, si las partes en algún momento se reconcilian, si las partes ponen punto final a la controversia de origen, el aparato estatal no se detiene, el aparato estatal sigue adelante. Y el sistema punitivo que tiene que ver con el castigo del encierro, definitivamente debe ser una de las mayores cosas de las cuales tiene para avergonzarse la modernidad. El poder punitivo surge, el sistema penal, en un momento histórico y como expresión, como la más clara expresión del poder del Estado. O sea, surge cuando surge esa forma política que es el Estado. Coetáneamente también con la forma económica que aún hoy nos rige, que es el capitalismo. Existe una íntima relación entre lo político, lo económico y lo represivo. No podemos analizar la cárcel sin tener en cuenta estas variables. La cárcel nace en pleno siglo XIX, a mediados del siglo XIX. No es casualidad que también en estas fechas verifiquemos el desarrollo máximo del capitalismo a través de lo que es la revolución industrial. Y tampoco es casualidad que en estas fechas verifiquemos la consolidación de los primeros códigos penales, que, dicho sea de paso, tenían como vedette de su ordenamiento, de su plexo normativo, a los delitos contra la propiedad. Si uno hace este mismo análisis 8 siglos antes, en lo que es el origen del sistema penal moderno a través de la Inquisición, las coincidencias también son contundentes. Paralelamente al ejercicio del poder inquisitivo, se producía el desarrollo de los burgos que después generaron la existencia de los primeros estados nacionales. Y a su vez, se producía el desarrollo del mercantilismo como facción germinal del capitalismo. La prisión aparece como sistema único y se va a solidificar como sistema único en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Va a ser la forma única de dar respuesta a todos los casos penales, por más diversos que sean todos ellos. Esto nos va a provocar algún problema importante, nos estamos diciendo casos muy diferentes, con situaciones de conflicto muy diversas que se responden de forma idéntica. Lo llamamos delito, lo llamamos igual y la respuesta va a ser idéntica para todos ellos. La prisión, privar de la libertad. La cárcel, yo no puedo dejar de verla como un sistema, donde no solamente
un sistema de opresión, de aniquilamiento de la subjetividad personal, de los compañeros que están privados de libertad, sino también de los compañeros que trabajan ahí. A pesar de que estos compañeros, en la mayor parte de los casos, terminan abusando de la vida de las personas que están detrás del otro lado de la reja, ¿no? La miseria atraviesa tanto a los que están de un lado como del otro lado de la reja, inclusive al personal administrativo o al personal educativo que entra. Es decir, el encierro provoca estas condiciones de miserabilidad, digamos, ¿no? de las personas humanas. Bueno, históricamente, este surgimiento de la prisión también se corresponde con el surgimiento de la discusión acerca de las teorías de la pena, acerca de los fines o de los motivos que llevan a imponer una pena. Hay una larga lucha de escuelas, más de tipo jurídica, acerca de si la utilidad o la justicia es la que fundamentaría las penas, pero la concreta emergencia de la prisión va a hacer que todas las justificaciones tiendan a ser justificaciones ex post de lo que efectivamente hace la prisión. Eso hace que en el siglo XIX y siglo XX esas justificaciones emerjan de la misma prisión y vayan derivando una respuesta menos jurídica y más médico-tratamental. La prisión como algo que logra curar, transformar al que ahí ingresa. Todo esto en el siglo XX, sobre todo, va a estar vinculado a la idea de la resocialización. Todo va a estar vinculado por las ideas sociológicas de la socialización. La prisión como una forma de lograr esa resocialización que no se había logrado previamente en la vida de libertad. Mirá, tanto la resocialización como la reinserción, la reeducación, la rehabilitación, son todos conceptos producto de esta idea moderna, digamos, la idea que trae la modernidad, del progreso permanente, el progreso continuado en términos sociales, en donde, digamos, quien no se adapta y quien no funciona como sujeto productivo, es un loco, un enfermo, un desviado, un criminal. ¿De qué reinserción hablamos cuando jamás han estado insertadas en el sistema? Jamás han estado insertadas en este sistema que tenemos económico. O sea, estamos hablando de una porción excluida de la sociedad. Por lo tanto, reinsertar ya no funcionaría porque no han estado insertados. Resocializar. Cuando a vos te encierran, vos no es que hayas dejado de estar sociable adentro o afuera o donde estés. ¿Qué significa resocializar? Como si fuéramos enfermos, ¿no? Hay tratamientos, seguimos con una criminología de tratamientos como si se tratara de enfermos. O sea, creo que está un poco desfasado todo eso, ¿no? Está desfasado con la realidad actual. Hablamos de reinsertar en la sociedad a personas que se asume desde ese mismo concepto que se han corrido al margen. Y la realidad de las cosas es que hay miles de personas que están al margen porque no tuvieron otro modo no tuvieron posibilidad de elegir no estar al margen. Entonces, y esas son las personas que pueblan las cárceles argentinas, que pueblan los loqueros, son las personas que se supone que se debe reinsertar en algún lado productivo y con alguna función productiva. Eso es toda una gran mentira que ha servido para justificar los sueldos de legiones de funcionarios, de profesionales, que han vivido a costilla de esto, tanto en los psiquiátricos, en los establecimientos psiquiátricos como en las cárceles. La gran mayoría de los presos no están ahí por hechos graves, ni imputados, ni acusados, ni condenados por hechos graves. La gran mayoría de los presos tienen que ver con comercios ilícitos de sustancias estupefacientes, sobre todo, o por hechos contra la propiedad también menores, hurtos, robos. Son personas de escasos recursos, personas vulnerables y que además en la prisión van a ser nuevamente vulneralizadas. Van a tener menos posibilidad de ejercer esos derechos que el Estado tampoco les había provisto previamente. Los presos hoy en día son todos perejiles, somos todos perejiles, somos todos víctimas de una política y de un sistema capitalista que necesita tener exclusión social, que necesita tener cárceles, que necesita que el pueblo pida seguridad, que necesita que pidan penas más duras. Los medios masivos de comunicación han instalado esta idea del terror, del miedo, de que las clases más empobrecidas, los pibes jóvenes, pobres, morochos, son los peligrosos, digamos, insisten todo el tiempo con que esos pibes tienen que salir de la circulación de las ciudades. Esos pibes
si no están en la cárcel, están, dirían algunos compañeros, en las cárceles de cielo abierto, digamos, no pueden salir del barrio porque van a ser encarcelados. Los medios aportan a ese encarcelamiento en masa, han creado, decimos nosotros, una suerte de código penal que nosotros, sin ser abogados, nos sorprende. Digamos, piden penas que no existen, hablan de una cárcel que tiene puerta giratoria. Nosotros le preguntamos siempre dónde está la puerta giratoria, dónde está la puerta de salida, porque siempre vemos la de entrada y siempre vemos que hay más cárceles y que todas las cárceles que se construyen terminan superpobladas. Digamos, es una carrera inagotable para prisionizar a los pibes pobres. Entonces, creemos que, bueno, los medios masivos de comunicación son funcionales al poder financiero, al poder real, que pide que estos sectores estén encarcelados. Al no tener los gobiernos otra resolución al conflicto de la pobreza, construyen más cárceles, responden a ese alarido de los medios masivos de comunicación, sostenidos por el discurso de una sociedad que pide sangre en realidad todo el tiempo. Si alguien va a veranear en el Mediterráneo o alguien va a estar en Coronda, en Devoto, en Marcos Paz, eso sí está determinado por la dinámica entre estos grupos sociales llamados clases, ¿no? Entre un ordenamiento desde el vamos desigual. Así que nosotros fuimos abriendo la cabeza, también el corazón, y sí, consideramos que todo preso es político, ¿no? Cada cultura produce, tiene producidos institucionales. La Grecia tenía el ágora, en un momento Roma produjo el foro romano, el medioevo, la Inquisición. Es decir, las culturas producen instituciones, formas institucionales. Y obviamente la cultura implica sistemas de creencias, sistemas, digamos, de construcción ideológica, de representaciones, que modelizan instituciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros pensar en esta cultura formas alternativas, ajenas, digamos, al propio pensamiento que produce esas instituciones? Hablar de la historia del castigo como un proceso lineal, como un proceso de humanización, es una mentira. Lo que se hizo es adaptar las diferentes instancias de castigo a los intereses económicos y políticos de esa época en cuestión. La cárcel no humaniza la Inquisición. La cárcel simplemente oculta el castigo que en otro momento histórico se publicitaba en plazas a la vista de toda la población. ¿Desde qué teoría, desde qué creencia, desde qué religión vos te desentendés de las cárceles y de esa saña contra la vida, contra la libertad? Desde ninguna podés hacerlo, no te justifico. Vivimos en una sociedad que tiene incorporada la cárcel como algo necesario. Tiene incorporada la cárcel, tiene incorporada la tortura. Nosotros decimos que la tortura no existiría si no hubiera una sociedad que la sostiene. Lo mismo la cárcel, digamos, todo el tiempo nosotros escuchamos a la mayoría de las personas decir que hay que construir más cárceles, que necesitamos más patrulleros, más policías, y escuchamos decir de gente de bien, entre comillas, algo bastante más terrible, que es que se pudran en la cárcel. La sociedad tiene claro que la cárcel es un vertedero humano, que es el tacho de basura de esta sociedad, que ahí adentro está lo que esta sociedad escupe. Y no, la sociedad no está pidiendo justicia, la sociedad está pidiendo venganza. Tienen que dejar de ver a los presos y a las presas como si no fueran parte de nuestro pueblo, como si a mí no me va a pasar. O sea, cualquiera de nosotros puede caer. Con causa, sin causa, armada, sin armar, preventivo, no preventivo, por la protesta social, con la ley antiterrorista, con cualquier cosa. Entonces creo que todo el mundo tiene una deuda muy grande con la población carcelaria. ¿Por qué nos interrogamos por la cárcel? ¿Por qué nos interrogamos por el sistema, por la seguridad, si se quiere, ¿no? Porque forma parte del mismo combo. Entonces nos planteamos esa pregunta porque la cohesión social ha fracasado, o los sistemas de cohesión social han fracasado. Entonces, instintivamente me parece que la cárcel nos lleva a pensar la cuestión de las racionalidades con las cuales vivimos y pensamos el mundo.
Es decir, hemos fracasado en la manera de pensar el mundo. Claramente hemos fracasado. Y la prueba de ello son los lugares de encierro. Los barrotes me miran, me hablan, me conocen de memoria. Los barrotes me abrazan, salen de mi celda, se meten en mi cuerpo. Serán algo más que metal. A veces ser y parecer son apenas el crepúsculo de una muerte en cuotas. El proceso que marca y que atraviesa a un sujeto que atraviesa por la situación de detención es un proceso de muerte. Las personas nos morimos, de repente o de a poquito. Y nos morimos básicamente por el abandono de personas que ejerce el Estado argentino sobre las personas detenidas. En la cárcel no debería morir nadie, teóricamente, ¿no? La cárcel no es un lugar para morir, es un lugar donde, según la ley, perdés tu libertad ambulatoria. Sin embargo, y esto es lo aberrante, te diría, en la cárcel es mucho mayor el índice de muertes que afuera en la sociedad, donde se incluyen todos los grupos de riesgo, los bebés de muerte súbita, los ancianos muy ancianos, los incidentes de tránsito. ¿Y cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica que en la cárcel muera más gente que afuera, siendo que nadie debería morir? La experiencia de la detención es una experiencia muy compleja. Yo creo que en términos generales, uno si habla del encierro, necesariamente tiene que hablar de angustia, tiene que hablar de muerte, de injusticias, de soledad, de desamparo. Que no solo te aíslan de la ciudad, que te mandan a varios kilómetros, sino te aíslan entre los pabellones, te aíslan de tu familia, de tus visitas, de tus afectos, judicializando la visita al máximo, poniendo pegas, verdugueando a todos los visitantes, cuando una termina diciendo no vengas más, porque uno no quiere que la pena sea extensiva a todos los afectos que hacen el esfuerzo de ir a verte en las condiciones que ellos quieren, como ellos quieren y demás. La madre, la hermana, la esposa del preso hoy sufre requisas vejatorias, vaginales y anales que están prohibidas por ley. Eso lo hacía la dictadura, pero como la dictadura nunca se fue de las cárceles, de las comisarías, eso se sigue haciendo en la Argentina. Entonces, y además nosotros vemos, digamos, ¿en qué comisaría no hay picanas? ¿En qué comisaría, en qué cárcel no hay submarino seco, mojado, empalamiento? Señor, ábrase más, se roba hasta la comida de los presos. Cuando entra una media res, se roban los mejores cortes y al preso le llega el eco del eco del eco del eco del eco de lo que fue un animal cuadrúpedo en la pampa húmeda, que es una bola de grasa, ¿no? Se roban sus medicamentos, se roban sus elementos de higiene. Por lo tanto, la pena de prisión es una pena a un aniquilamiento lento a veces y fulminante en otras, porque ahora se ha tercerizado esa violencia con el reclutamiento de presos llamados coche-bomba, donde, bueno, con beneficios que le da el servicio penitenciario, se convierten en soldados de ese servicio y pueden asesinar, golpear, excluir, o quizá no sé cuántas cosas más, a los que son sus compañeros de desgracia. Primigeniamente lo que quieren es salir de ahí, quieren obtener la libertad. En pos de esto se van a someter a cualquier cosa, también a las propias reglas del tratamiento. Va a haber toda una suerte de laberinto de obediencia fingida, van a hacer que, sí, van a demostrar que son más obedientes, que cumplen con las reglas de
del tratamiento, del propio servicio, aunque en esto verdaderamente no crean ellos y tampoco creen los que lo están educando o tratando. Pero además se van a someter a las reglas ilegales que están dentro de la prisión, tener que ver con esas redes ilegales que muchas veces los van a vincular otra vez o más profundamente con hechos conflictivos, algunos de ellos pueden ser delictivos. Como estudiante de sociología hace unos años hicimos un trabajo de investigación metodológica entre la población carcelaria respecto de las penas y del tipo de penas. Y vos sabés que entrevistando a las personas que venían sufriendo la pena del encierro desde hace un par de años, en una gran mayoría preferían cualquier otro tipo de pena de las conocidas históricamente, amputación, latigazos, incluso la pena de muerte. Preferían cualquier otra pena a la pena del encierro. O sea, hemos tenido respuestas de compañeros que decían, yo hubiera preferido que me amputen un dedo de cada mano por cada 5 años que pasé preso. Hoy tendría 4 dedos menos en una mano, pero no hubiera pasado 20 años preso. Todo el tiempo estamos comunicando de distintas maneras, con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, que ese lugar es un lugar de exterminio, que en ese lugar muere gente todo el tiempo, que en ese lugar la gente se mata entre sí a veces por un pedazo de pan porque los niveles de corrupción son altísimos y entonces a raíz de esa corrupción la gente privada de libertad sufre hambre, sufre frío, sufre enfermedades, puede estar llorando una noche por un analgésico. Digamos, la sociedad creo que no está pensando en cómo está sobreviviendo una persona privada de la libertad en este mismo momento en la cárcel y que lejos de estar pidiendo justicia está pidiendo venganza. Hay veces que me los imagino a los compañeros que los acompaño y hacemos cosas juntos, pero me los imagino ellos en una oficina de trabajo o en un lugar de trabajo o en un taller o buscándose el pan en la calle con la celda imaginariamente trasladándose a medida que ellos van caminando por la calle, ¿no? Les cuesta enormemente ser solidarios, les cuesta enormemente entrar en un vínculo de fraternidad, vínculos de amor. La cárcel es una gran productora de almas solitarias, de almas condenadas a la soledad. Es dramático lo que hace la cárcel con los compañeros. Y romper esta cultura es muy difícil, es muy difícil. Independientemente de las consideraciones teóricas, humanistas que podamos hacer de la cárcel, del modo en que discurre la vida, la no vida dentro de unas cárceles, creo que la sociedad debería interrogarse muy seriamente acerca de los resultados, los frutos, a ver si la cárcel rinde algún fruto. Lo cierto y lo concreto es que la experiencia empírica demuestra que lo que estamos devolviendo a la sociedad luego del tránsito por el encierro son individuos más deteriorados, individuos que se encuentran en peores condiciones a que cuando ingresaron. La cárcel genera inseguridad. Nada bueno puede salir del encierro. Por eso es inexplicable que ante los conflictos sociales denominados como delito, la sociedad pida cárcel, pida mano dura, pida procesos de tolerancia cero. Es absolutamente contradictorio y los resultados están a la vista. La cárcel multiplica la violencia social, aumenta los niveles de resentimiento y, como consecuencia de todo esto, aumenta también los niveles de delito. Se trata de procesos de culturalización que atraviesan el cuerpo, los cuerpos de los compañeros, ¿no? Se están tomados por esta cultura de la falta de solidaridad, de la falta de fraternidad y de esta potencialidad del individualismo negativo, diría yo, ¿no? Que hacen que cuando salen en comunidad, lo que entre comillas se llaman procesos, digamos, de inclusión social,
de inserción social o procesos, digamos, intentar un proceso de participación comunitaria, de inserción comunitaria, sea muy difícil, muy difícil, muy difícil. Ahora, ojo, tampoco quiero ser injusto con aquellos compañeros que tuvieron tal vez, no sé, ¿cómo llamarlo? Si la suerte o... no sé, pero bueno, hay compañeros que pueden romper este proceso. Hay compañeros que luchan en contra de esta cultura y se desprenden de esta cultura y entran en dinámicas solidarias muy fuertes y potencializadoras. Venimos en representación del sindicato que nuclea a todos los presos sociales y delincuentes de la República Argentina. Luego de numerosas reuniones y asambleas hemos tomado la decisión innegociable. Por el plazo de 2 años, prorrogable al infinito, no cometeremos ningún tipo de acto delictivo y nos someteremos a las normativas vigentes sociales. Un momento, señor, permítame la palabra. Vengo en representación de las compañías de seguro. Quisiera decirle que si no desiste usted de su idea absurda y loca, gran parte del sistema político, económico y financiero del país quebraría en su gran mayoría y un montón de gente se quedaría sin su puesto de trabajo. Nosotros somos los representantes de la industria armamentista y por lo tanto la idea la cual usted tiene no va a ser concebida ni aceptada por nuestro grupo. Nuestro grupo necesita vender armas, necesita vender pistolas, necesita vender rifles. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos el poder para coercionar, para limitar y para que esta idea no prospere. Perdón. Vengo en representación del servicio penitenciario. Prometo que las cárceles serán sanas y limpias, y no para castigo. A partir de hoy respetaremos la ley 24660. Caballero, permítame la palabra. Nosotros soy de la familia del Poder Judicial, y si ustedes siguen con esto de vuelva de brazos caídos, nosotros no vamos a quién condenar. No tenemos a quién, y ¿qué va a hacer de nuestra familia si no tenemos a quién condenar? Perdón, yo vengo en la representación de la policía. Si no hay droga, prostitución, secuestro, robo, ¿cómo hacemos nosotros para vivir? Vengo en representación de los docentes de Derecho Penal. Mi pregunta, si no hay delito, ¿qué vamos a enseñar nosotros? Yo soy notera, me paso las noches ahí para hacer mis notas, para poder llevar al frente mi trabajo honesto de ustedes, compañeros. Por favor, no dejen que pase esto, hagamos una huelga si hay que hacerla, pero esto así no puede continuar. Nos quedamos un trabajo. Dígame, señor, ¿qué pasará con toda la gente que se queda sin trabajo, sin empleo? Nuestro sindicato ya ha tomado las medidas. Todas las personas que queden sin empleo serán tomadas en nuestro sindicato. Y le daremos plan trabajar, asignación universal por hijo y caja pan. Resistencia, militancia, organización, anestesia. Luchar contra gigantes trae sus consecuencias. Los monstruos son reales. Pesadillas devenidas en preguntas. Regresión permanente hacia el incierto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Basta para mí. Principio y fin. Metamorfosis. Si todo acto de militancia y resistencia es en sí mismo difícil, en la cárcel es todavía más. El sistema penitenciario busca que los presos sean seres individuales. No quieren que se relacionen los unos con otros. Uno de los pocos espacios que permite esta posibilidad es el de los centros de estudiantes.
Y ahí radica la importancia de la educación en los ámbitos de encierro. Entiendo que la educación, sea en el contexto que sea, pero sobre todo en estos contextos de alta vulnerabilidad, puede tener básicamente como dos líneas de acción. Una que es la convencional, en la que uno diría, bueno, educar es dotar de información a un sujeto o a un colectivo, para que se eleven culturalmente, para que se eleven incluso socialmente. Uno por esa vía puede crear idiotas altamente informados. La otra línea es que la educación te provea a vos de herramientas a partir de las cuales vos puedas enriquecer un modo de pensamiento. Creo que de lo que se trata es de que la educación sea un paquete, una caja de herramientas que a uno le permita o le facilite la posibilidad de generar un pensamiento crítico. Si uno no puede generar pensamiento crítico, uno no deja de ser un sujeto dócil. Y sabemos muy bien que de sujetos dóciles están llenas las sociedades en donde la clase dominante hace lo que se le cantan las pelotas. Caí en cana con la primaria nada más. En Carandirú hice toda la secundaria en portugués y llegué aquí con la secundaria completa. Cuando llego a Ezeiza, a mí lo primero que me sorprende es que hay universidad. Entonces, durante el 2007 me hice todo el CBC de Sociología y empecé a agruparme con las chicas que éramos un grupo de estudiantes. A partir de ahí, junto con otras compañeras, porque fue todo un impulso colectivo, no fue ni de una ni de dos, sino de varias compañeras, decidimos inaugurar el Centro Universitario Ezeiza, que lo llamamos CUE. Decidimos ser horizontales en el centro universitario, no verticales. Al ser horizontales, lo que nos planteamos también es que el centro universitario iba a ser una herramienta de toda la población carcelaria, no un lugar elitista para las que teníamos la suerte de tener esa formación académica. La universidad sostiene aún la idea del castigo. No notamos que se esté produciendo un conocimiento en relación a la destrucción no solo de la cárcel, de los psiquiátricos, de todo lugar de encierro, ¿no? Digamos, es incipiente tal vez. Hay algunos pequeños focos que estamos encendiendo en algunos lugares, pero en realidad hoy la universidad es funcional al encierro, digamos. Estamos pensando mejor aportes para las políticas públicas de los contextos de encierro. Cómo llevar la universidad a la cárcel. En ningún caso estamos pensando que la cárcel tiene que ir a la universidad, que esas personas tienen que, para pensar cómo vivo en libertad, tengo que estar en libertad, no puedo estar para poder incorporar conocimiento, para poder producir, para poder aprender, tengo que sentirme en libertad. Digamos, difícilmente una persona que está oprimida, hostigada, castigada, en el medio de un buzón, cagada a palos, con todo lleno de mierda alrededor, puede aprender, aprendes a odiar. El estar todo el día hacinadas dentro de un pabellón genera muchos roces de convivencia, por lo tanto eso aumentaba la violencia interna. Para poder descomprimir esa violencia se nos ocurrió empezar a organizar desde el centro universitario talleres culturales para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Y empezamos a hacer talleres de todo tipo, de periodismo, de género, de salud, de títeres. Más participación en los talleres culturales, menos violencia interna había en los pabellones. Yo viví experiencias muy edificantes en el propio CUT, Centro Universitario Devoto, y con logros reales para los que mal llaman a la mal llamada inseguridad. Por caso, quienes salen del CUT, hay una estadística, tiene el 7% de reincidencia. Quienes no estudian en el CUT tienen un 50% de reincidencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay CUT en todas las cárceles? Podría ser una pregunta. Cuando comenzamos a trabajar con ellos, a cuestionar, es más, cuando decimos, no, la cárcel no tiene, nosotros decimos la cárcel no tiene que existir, y ellos nos contestan, ¿y si la cárcel no existiera, nosotros dónde estaríamos? Bueno, esto lo ponemos así, ¿no? Como ejemplo para
para poder mostrar todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Ha sido tan astuto el poder que hasta el mínimo instinto de dignidad le ha robado a nuestra gente. Porque cuando uno tiene pulsión de dignidad, sale a pelear por su dignidad. No asume ese mandato que la sociedad o el poder le ha bajado, que él es un pibe chorro, es un marginal, es un delincuente, ¿no? Creo que las violencias son muchas que recibe todo este tipo de población, y es la violencia social, la violencia estatal, la violencia sexual, la violencia de género. Son mujeres que vienen con una actitud de sometimiento muy grande, una desvalorización como personas enorme, y entonces todo eso intentamos laburarlo dentro para sentirnos un poco mejor, ¿no? O sea, aún estando presas, intentar liberarnos de una paradoja, ¿no? Pero intentar liberarnos de muchas cosas y de intentar aprender a valorizarnos como mujeres, como individuos, como estudiantes, como trabajadoras, como madres, aún estando privadas de la libertad, ¿no? Somos hoy una minoría los que estamos trabajando en la construcción de otro discurso, un discurso liberador, emancipador, ¿no? Y ni hablar de quienes sostenemos la idea del abolicionismo, ni hablar de aquellos que sostenemos la idea de que la cárcel no debe existir, que al muro hay que romperlo. Nosotros tenemos, siempre le decimos a los compañeros y a las compañeras adentro de la cárcel, porque el neoliberalismo también en esto del discurso ha atravesado a la gente más humilde, incluso a los encarcelados. Y los muchachos o las chicas a veces dicen, voy a mi casa, y yo le digo, ¿qué? ¿Saliste en libertad? Y dice, no, bueno, a mi casa, a la celda. Entonces nosotros decimos, bueno, una vez que le dijiste casa a tu celda, no salís más de acá adentro. ¿Quién se quiere ir de su casa? Digamos, entonces hay como un autoencarcelamiento de estos sectores pobres, ¿no? Entonces estamos con el discurso, estamos en problema. Hay que trabajar mucho. ¿Qué pasa con los grandes medios? ¿Qué medio toma con profundidad este tema que nosotros abordamos? Bueno, yo te diría que ninguno. Cuando existe algún programa es Carcelandia, es algo donde tocan la guitarra, los presos, sí existe, están todos con buena onda, pareciera que está bueno ir en cana. Y toda la cosa represiva, la cuestión del elemento, la soledad, la destrucción humana, eso no aparece. O aparece con cuentagotas, ¿no? O ¿cuándo es noticia una cárcel? Bueno, cuando hay mucha sangre. ¿Por qué? Porque también vende eso. Los medios alternativos vienen a suplir aquellas omisiones y tergiversaciones tremendas que hacen las grandes cadenas, ¿no? Y si vos querés enterarte de la minería a cielo abierto, tenés que leerlo en un medio alternativo. Si vos querés enterarte de la trata tremenda, de la desaparición de mujeres en la Argentina, tenés que leerlo en medios alternativos. A la hora de desarrollar un pensamiento, una praxis, una militancia tan particular como la abolicionista, seguramente van a aparecer contradicciones. ¿Por qué? Porque una transformación tan profunda como la que nosotros planteamos requiere muchísimo tiempo. Entonces la primera pregunta que se nos aparece es ¿qué hacer en esa transición que necesariamente tenemos que recorrer? ¿Qué hacer en ese camino hacia el abolicionismo penal? Y ahí es donde tenemos que, además de dejar claro todo un desarrollo histórico, político, económico, cultural, diría, establecer tácticas y estrategias para que ese abolicionismo no sea subestimado ni considerado una mera utopía. Si yo soy abolicionista, ¿cómo me voy a sentar a discutir condiciones de vida de una cárcel? O sea, era una contradicción muy grande. Pero con los meses me fui dando cuenta de que sigo siendo abolicionista, lo tengo re claro, no voy a dejar de serlo nunca, tanto de las cárceles como de los manicomios, como de los institutos de menores, como, digamos, de cualquier forma de encierro del ser humano. Pero a mí me tocó mucho ver cómo se morían compañeras mías por el abandono de personas, por la falta de salud. Dije, no, me tengo que guardar el abolicionismo para un poco más adelante, sentarme a negociar con esta gente, porque se trata de vidas. Se trata de vidas que se nos están yendo entre los dedos
y que no es justo que por una parte ideológica mía no admita sentarme a discutir con esta gente sobre las condiciones de vida dentro de la cárcel. Pero ahora desde fuera hay compañeras desde el penal que me están diciendo, por favor anda a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario y decirle al director o al segundo o al tercero del director tal y tal cosa. Digo, no puedo. Ahora no puedo ir a negociar con ellos. Todavía no admito, quizás es otro proceso que estoy pasando y que el día de mañana sí pueda entrar a ese edificio del SPF y decirles, escúcheme, está pasando esto, esto y esto en el penal. Ahora no puedo. O sea, es algo como que me liberé de ellos. Ya no estoy bajo la bota del servicio penitenciario militarizado, no quiero ir a sentarme a negociar con ellos nada. Es una instancia que la tuve que vivir desde dentro, me la comí porque era una cosa urgente, pero desde acá afuera mi abolicionismo quizás vuelve a ser radical como al principio. La militancia en el ámbito de encierro es particularmente compleja, me parece. Los inconvenientes, las represalias de los servicios penitenciarios son mucho más directas en estos casos, mucho más complicadas y hasta llegan, en muchos casos han llegado a la muerte. La persona que milita, estando desde adentro, es un rehén institucional. No tenemos victorias, tenemos actos de resistencia todo el tiempo, porque uno logra un pasito adelante, viene una ola represiva, retrocedes 10 y vuelta a empezar. Hay un recambio de población por el tipo de condenas más o menos cortas y tenés que empezar de cero otra vez, a que las chicas aprendan cosas básicas como es la solidaridad entre nosotras, porque todo esto no se genera en la cárcel, todo esto está en la sociedad. O sea, a la cárcel llegan así, no es que la cárcel haga monstruos. Víctima del fuego y sus metáforas. Tiemblo sin miedo, suspiro sin ganas de dormir. Puertas que no existen, jaulas que se extinguen, rejas que no se paran, llaves que solo abren. Deseo, pasión, posibilidad concreta, paciencia, templanza. ¿Hay algo más maravilloso que ver a lo imposible volviendo a ser real? De todo el mundo se empezaron a abrir grietas en el sistema penal, producto de su crisis, producto de su falta de eficacia, producto de su ineficiencia, producto de lo absurdo del sistema penal y sus instituciones, que nos llevan a pensar que realmente estamos en una fase de cambio que no la percibimos, que parece imperceptible porque todavía las cárceles están, pero que vamos camino, me parece, a mi modo de ver, de cambio de estructuras, porque no tocan solamente el sistema penal, tocan a las racionalidades profundas de cómo es que hay que construir sociedad y cómo tenemos que construir sociedad. En ese sentido, el rol del abolicionismo penal me parece que es central, porque al mismo tiempo, más allá de los efectos prácticos, ¿no?, forma parte de un lugar de pensamiento crítico necesario, que es por donde empieza a hacer agua todas las racionalidades contemporáneas. Si bien desde el origen de la prisión se empieza a constatar su fracaso y hay personas que piden la abolición de la prisión, e incluso alguno que va más allá y pide la abolición de todo el sistema punitivo, va a ser sobre todo a partir de la década del 60, que habrá una gran cantidad de investigaciones que van a demostrar sociológicamente ese fracaso del sistema punitivo. Y esto va a dar como consecuencia, ya en la década del 70 del siglo XX, la aparición de un pensamiento original, principalmente en alguna región del norte de Europa, y con algunos autores sobresalientes como Luke Hulsmann o Thomas Mathisen o Nils Christie,
pero solo como representantes de muchos otros autores europeos, e incluso también algunos con un tinte más religioso del Canadá y los Estados Unidos, que van a dar surgimiento a un movimiento que se llamó abolicionismo penal. Luego de un breve periodo de esplendor durante la década de los 80, desde fines de los 80 hasta nuestros días prácticamente, el abolicionismo sufrió un proceso sistemático de invisibilización y subestimación. No se habló más de abolicionismo penal, ni en los diarios, ni en la academia, y mucho menos en los espacios políticos. De todos modos, esto no tiene que hacernos pensar que el abolicionismo penal es solamente una pieza de museo, por decirlo de alguna forma. En la actualidad tenemos que trabajar para reivindicar lo mejor de aquellos aportes y superar aquellas cuestiones que no estaban tan claras. Lamentablemente se ha tomado al abolicionismo como una empresa utópica e irrealizable. Y creo que este es un problema, una minimización de la academia, es un error estratégico fundamentalmente por parte de aquellos que sostienen la reducción del fenómeno penal. El abolicionismo debe ser la bandera que tenemos que tener en alto en forma permanente, aquellos que realmente creemos que el sistema penal no es un sistema legítimo. El abolicionismo como una idea de la posmodernidad no tiene recetas, no tiene doctrinas fijas y apuesta por la innovación, por pensar, por imaginar otras posibilidades. De entre esas posibilidades también tiene que tomarse en cuenta la realidad, y frente a esa realidad cualquier intervención que limite la respuesta punitiva aparece como algo positivo, podemos decir como un camino hacia el abolicionismo. El abolicionismo no se puede pretender como una teoría acabada. No podemos dar respuestas a todos los conflictos sociales que hoy son denominados delitos. Lo que sí tengo claro, que la cárcel y el castigo institucional, tal cual está planteado hoy, en pleno siglo XXI, no sirve en ningún caso. Nosotros en los últimos años hemos visto que hay un incremento de grupos, organizaciones que ingresan a la cárcel a hacer distintas actividades, muy pocos con la idea de destruir la cárcel. Y en estos últimos 10 años, de lo que sí te puedo hablar, también he notado más presencia de los organismos, más presencia de organizaciones de izquierda estudiantiles, más presencia de organizaciones territoriales, tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, y el surgimiento de organizaciones nuevas. Esto no es solo, digamos, un avance en términos cuantitativos. Yo creo que hubo también un avance en términos cualitativos, como un salto de calidad. Desde nuestro punto de vista, no negamos la existencia de los conflictos en la convivencia. Lo que sí cuestionamos profundamente es la reacción estatal. Es esta reacción desmedida, esta reacción absurda y desproporcionada. El hecho de que en el siglo XX haya habido esfuerzos inconmensurables para que los sistemas jurídicos hayan incorporado los métodos alternativos de resolución de conflictos previos a la instancia judicial, me parece que forma parte de este movimiento, de estos cambios sociales que hoy día no percibimos, digamos, el verdadero contenido y en realidad no percibimos nuevas instituciones, si se quiere. Es necesario, si aspiramos a una sociedad democrática y civilizada, que las partes que se encuentran en conflicto tengan un medio de poder dirimir su disputa, de poder satisfacer esta disputa. Esto es lo que nosotros denominamos la justicia alternativa, es decir, no una justicia boba, una justicia ciega, donde el interés fundamental es la afectación a la autoridad estatal, sino donde el interés fundamental a tener en consideración es de aquel que sufrió el conflicto. Y nosotros estamos seguros, estamos convencidos que no existe conflicto que no sea susceptible de ser saldado, que no sea posible, aún los conflictos más graves, que sean posible encontrar una solución donde realmente las partes encuentren una conciliación. Y creo que todos
nos merecemos poder resarcir el daño que le hacemos al otro. Y yo creo que la cárcel no nos permite eso, porque la cárcel lo único que me produce es minuto a minuto el instinto de supervivencia, cómo sobrevivo este minuto, cómo sobrevivo al frío, al hambre, a la posibilidad de que me maten. No puedo pensar en que tal vez le hice daño a otro y que lo puedo reparar. Un ejemplo claro de que se puede hacer abolicionismo y que el abolicionismo tiene cabida incluso en los ámbitos de poder real es el proyecto que impulsamos de Locos Tumberos y Faloperos para eliminar el certificado de antecedentes penales. Algo así no se hubiera imaginado hace 2 años, no hace 20 o hace 30. Logramos meter un proyecto de ley en el Congreso. Un diputado puso su firma y seguramente el año que viene ese proyecto va a ingresar a las comisiones. Nos impactaba ver cómo las chicas salían y volvían. No pasaban 6 meses y estaban otra vez. Y eran mujeres que estaban diciendo yo no vuelvo más aquí, yo no vuelvo más aquí. No tienen problemas de adicción, no es que tengan problemas de que sean delincuentes o les guste ir de caño por la vida, pero se han planteado que salen y estando dentro, en un trabajo esclavo que existe, logras sacar por lo menos 1000 pesos para tus hijos. Ahora, estando fuera, te encuentras que el Estado te abandona, la sociedad te discrimina, que no tienes absolutamente ninguna alternativa de supervivencia para tus hijos. Entonces, ante esa desesperación, yo he visto como compañeras han apelado a su condicional, se han quedado hasta el último día cumplida de su pena para poder seguir sacando 1000 pesos al mes a sus hijos. Y después se encuentran en la calle desesperadas, empujadas a cometer un nuevo delito económico para llenar la olla. Esto nos impactaba mucho desde dentro, sobre todo las que no teníamos alternativa de salir, y ahí empezamos a generar todos estos proyectos que los terminamos llamando Proyecto Aquelarre, que es generar cooperativas autogestionadas, sin ningún tipo de institución por medio, sin ningún tipo de subvención, totalmente ilegales, para generar trabajos entre nosotras. Y en un ámbito de cooperativa con 0 explotación. La idea es ir aglutinando por zonas y rubros diferentes presas, presos, grupos familiares de los presos, compañeros también que no tengan trabajo, no es que sea cerrado solo para expresas. La idea es que sea una alternativa laboral para la porción de la población justamente que no hay mucha salida, ¿no? Hay una aclaración que me parece bastante relevante. Cuando nosotros oportunamente pensamos la alternativa o el proyecto de abolición del certificado de antecedentes penales, imaginamos esto como un mecanismo para, por un lado, facilitar los procesos de inclusión social postpenitenciaria y por el otro, reducir los niveles de reincidencia. Y si hay menos reincidencia, hay menos delito. Y si hay menos delito, hay mayor seguridad. Creo que en la medida en que podamos seguir articulando actividades, podamos seguir articulando pensamiento y podamos seguir generando o haciendo crecer los foros que ya existen de discusión de estas temáticas, me parece que sí, no solo que es posible articular acciones y avanzar en términos de organización, sino que es posible a partir de esta organización lograr cambios concretos. Estoy hablando de cambios en la legislación, cambios en el ganar terreno día a día contra las prácticas antidemocráticas, contra las prácticas dictatoriales que persisten al interior de los muros. Es fundamental, por otro lado, reducir drásticamente el fenómeno de la prisión preventiva, la prisión de personas jurídicamente inocentes, los anticipos de la pena. Una de las posibles campañas que los militantes por la abolición del sistema penal y en particular de la cárcel tenemos que emprender debe necesariamente apuntar a limitar la construcción de nuevas unidades penitenciarias. Tenemos que decir basta, tenemos que poner un punto final y de una vez por todas decir no a la construcción de nuevas cárceles. En principio esto puede sonar un tanto alejado, un tanto pretencioso, pero si tenemos en cuenta que hace apenas 2 años acá en la República Argentina se sancionó una ley, que es la 26657, que prohíbe la construcción de otra variante de encierro, como son los manicomios, esto tiene en cierto punto un aura de mayor factibilidad de la que podríamos llegar a suponer a priori. Yo soy abolicionista, pero creo que hay que desmilitarizar ya.
independientemente de que después tengan que caer los muros. O sea, el que los milicos te sigan manejando la vida ahí dentro es un castigo atroz. Estamos hablando de una lógica castrense, represiva. Por eso queda tan ridículo que hablen de resocialización, ¿no? Cuando son milicas las que te están diciendo no corra contra la pared, o que estés todo el día con requisas vejatorias, o que te estén humillando, o que te estén pegando más de una vez. Entonces, ¿qué resocialización puede haber, ¿no?, en ese sistema? Las prisiones deberían desaparecer de la faz de la tierra. Ahora, ¿el punto cuál es? Cualquier persona diría, bueno, pero esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer desaparecer las prisiones? ¿Qué vas a hacer con los criminales? Vamos a comenzar a pensar a qué llamamos criminales. ¿De dónde se crea la categoría criminal? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de personas que violan la ley? ¿Por qué no hacemos movilizaciones contra la libertad negada, contra ese mito absurdo de que entran por una puerta y salen por la otra? Yo hoy fui a dar clase de voto. ¿Sabés cuántos son los pibes que están pasados en tiempo y forma para salir y siguen ahí en el encierro? ¿Quién dijo que entran por una puerta y salen por la otra? Basta de decir que el abolicionismo penal es una utopía. Basta de decir que es algo imposible. Basta de decir que los abolicionistas somos románticos o idealistas. No. Pensamos la realidad, la interpretamos, actuamos en consecuencia, nos vinculamos políticamente y a partir de ahí creemos en la transformación. No puedo dejar de considerar esto como algo posible. No puedo dejar de considerarlo porque no puedo dejar de ser optimista por necesidad vital. Uno no puede vivir si no tiene un horizonte. Y aunque sea